Mis hermanos, tengo el inmenso placer de volver a saludarlos en Volver al Origen. En esta entrega vamos a analizar de forma concienzuda y de forma amplia el texto que tuve a bien compartirles en el promocional propio para esta entrega. Pero voy que les aclaro que esta entrega la vamos a dividir en 3 segmentos. En esta ocasión vamos a darle una amplia explicación al primer tema. ¿Cómo vamos a sacar ese primer tema? Les pido, si son tan amables, que como ya es costumbre, vayamos a la cita bíblica, que en esta ocasión es Efesios 5:14, que es el texto que extraje de la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En esta primera entrega, mis hermanos, vamos a desmenuzar, vamos a analizar quiénes son esos muertos de los que habla este versículo. El término despierta evidentemente se refiere a que nos levantemos de nuestro letargo, de nuestro sueño, que estemos alertas, que estemos despiertos, que estemos receptivos de alguna forma y que establezcamos una línea de separación entre esos muertos y nosotros. Bien, ahora vamos a analizar, como les comentaba, quiénes son esos muertos. En la actualidad, algunas personas, sobre todo los jóvenes, tratan de suavizar las cosas, de ponerles títulos a las situaciones o incluso apodos o no sé, vaya, son propiamente modismos, ¿no? El tema es de que ellos hablan de las personas tóxicas. Uh-huh. Estas personas, tengo aquí en mis notas, que son algunas agresivas o violentas. Uh-huh. Son el típico individuo que se levanta desde que Dios amanece, decía mi abuela, mentando madres, diciendo mal las cosas, sí, siendo incluso hasta violentos físicamente. No, ya no tanto con la palabra, sino hasta físicamente. Este tipo de personas son negativas en todos los sentidos, ¿sí? Son la típica persona que sale de su casa por la mañana y si de pronto el día está nublado, no. Ese día ya valió gorro, ese día pues de pronto llueve y las cosas no van a salir bien y demás. Ese tipo de personas son pesimistas en potencia. Uh-huh. Ese tipo de personas son la típica persona que por algún error o trastabillan, se les cae el celular, ¿sí? Y de una ya están diciendo, no, eso ya se desmadró, ya valió gorro, ¿sí? Ya se le rompió la pantalla, ¿sí? Y pues uno dice, a ver, espérame tantito, o sea, de pronto levántalo y puede que no le haya pasado nada, ¿no? Al final de cuentas trae su carcasa y pues de algo le pudo haber servido. Uh-huh. Pero no, ellos mientan madres, ellos dicen que no, que eso ya se dañó. Uh-huh. Entonces les decía yo que son pesimistas en todos los sentidos. Pero una de las principales características que tienen estas personas tóxicas es que son envidiosas hasta las cachas. Uh-huh. Es decir, la envidia los hace presa fácil de su dominio. Ese tipo de personas envidian desde las posesiones de la gente, me refiero
materiales, el trabajo de perenganito, la actividad de fulanito, en fin, o sea, ustedes y yo sabemos a qué me refiero. Pero al final del día, mis hermanos, a Dios, a este Dios todopoderoso y eterno que estamos conociendo recién, no lo podemos chamaquear, no lo podemos engañar. De pronto nos podemos tratar de autoengañar a nosotros mismos, pero a Él, nanay, no le vamos a tomar el pelo. Les pongo un ejemplo pequeño con respecto al tema de la envidia. En Filipenses 1:15 dice, por ejemplo, vamos a la cita bíblica y posteriormente lo analizamos. ¿Ok? Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad. Pero otros, por ejemplo, lo hacen de buena voluntad, es decir, de todo su corazón. ¿Ok? Dios sabe perfectamente, mis hermanos, cuando tú haces algo porque te nace hacerlo, porque es un deseo, un anhelo de tu corazón el llevarlo a cabo. Uh-huh. Y te sustenta y hace que ese anhelo, ese deseo que tú tuviste, prospere. Uh-huh. En el caso contrario, Dios también sabe cuando estás haciendo eso o llevando a cabo esa acción por imitar a alguien o por copiarle a alguien, lo cual es completa y absolutamente desaprobado por Dios. Uh-huh. Porque Dios no quiere eso para tu vida. ¿Sí? Dios quiere que tú seas punta de lanza, que seas tú el que lleve a cabo las cosas, el que tome acción. Para nada le gusta a este Dios poderoso y bendito que estamos aprendiendo a conocer que tú imites los ademanes o la forma de vestir o X de alguien, ¿sí? O incluso que lleves a cabo acciones porque fulanito lo hizo, porque perenganito, perdón, lo hizo, ¿sí? Al final del día, Dios dice, bueno, si a él le nació de su corazón y lo hace por amor, porque no perdamos de vista que este Dios todopoderoso y eterno, lo que es por excelencia y por encima de toda cosa es amor. Si Dios sabe que lo que tú estás haciendo es por amor, lo que te mueve a hacerlo es el amor, innegablemente te va a prosperar en lo que tú realices, en lo que tú lleves a cabo. Pero en el caso contrario, si estás imitando a alguien o si estás tratando de copiarle a alguien, pues evidentemente los resultados no van a ser los más adecuados o los más correctos. Y para que sepamos lo que Dios quiere de nosotros, les tengo otra cita, ¿sí? Que esta se encuentra en Deuteronomio 28, ya les digo, en el verso 13, perdón. Dice lo siguiente, te pondrá el Señor tu Dios por cabeza, ¿ok? Por punta de lanza y no por cola. Y estarás encima solamente y nunca debajo. Sí, estarás encima solamente y nunca debajo. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, ahí se refiere a Cristo, y si los guardas y los cumples cabalmente. Bien, entonces tenemos claro, mis hermanos, que si llevamos a cabo lo que Dios nos ha ordenado, lo que Dios nos ha mandado, evidentemente los resultados van a ser los más adecuados. Bien, permiso. En otro punto,
Desafortunadamente, la gente está dormida o muerta espiritualmente por esta razón. La tecnología nos ha traído excelentes resultados. De hecho, una de las grandes bendiciones tecnológicas es justamente esto, el que yo pueda llegar hasta sus hogares o hasta su dispositivo, su teléfono, su tableta o computador a través de esta noble vía que es el Internet. No perdamos de vista que sí, en Internet pues desafortunadamente hay todo tipo de situaciones o de información, ¿sí? Pero si lo tomamos del lado correcto, las herramientas que tenemos son extraordinarias, ¿ok? Propiamente el Internet pues es una grande bendición en cuanto a los avances de la tecnología y de la ciencia, por ejemplo. Pero hablando de ciencia, Albert Einstein decía que él temía precisamente el día en que la tecnología no solamente nos alcanzara, sino que sobrepasara a la humanidad. Porque después de ello, el mundo tendría una generación de idiotas. Ese es un concepto del buen Albert Einstein. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos, actualmente? Sobre todo los chavos, que son los que pues están ahorita estudiando y preparándose y que van a ser las nuevas generaciones de, pues algunos serán empleadores, empresarios, emprendedores, algunos serán empleados, algunos tendrán sus trabajos y demás. Pero ¿qué pasa con ese tipo de personas, con los jóvenes sobre todo? Desafortunadamente se encuentran bajo una premisa, bajo una filosofía, o como yo les digo por ahí a algunos de los jóvenes con los que eventualmente convivo, se manejan bajo la ley del menor esfuerzo. Uh-huh. Y de alguna forma, pues, eh, la tecnología es culpable de ello, porque pues al tener todo a un clic de distancia, pues eso nos ha hecho que seamos un tanto flojillos. Obvio, no todo el mundo, pero dolosamente o desafortunadamente sí la gran mayoría. Y pues el punto es de que debería ser lo contrario, ¿sí? Si al final del día tenemos tantos avances tecnológicos, tanta ciencia a nuestra disposición, pues es cuando más deberíamos darnos a la tarea de investigar, de checar, de estar completa y plenamente informados para que absolutamente nadie nos pueda, como dicen los propios chavos, chamaquear o engañar en algún punto. Uh-huh. Pero bueno, sigamos en lo que estábamos, en el analizar quiénes son esas personas que están espiritualmente muertas. Yo creo que para todos no es nada nuevo el hecho de, por ejemplo, abordar el metro de la gran Ciudad de México y ponerte a observar, darte a la tarea de qué es lo que pasa con la gente. La verdad es de que es impresionante el ver, primera cosa, bueno, ahorita porque está el mentado rollo de la pandemia, pero cuando es algo normal y cotidiano, es impresionante. En primera instancia, el ver la cantidad de gente, de personas que circulan por las líneas del metro de la gran Ciudad de México. Pero es impactante, mis hermanos, el ver cómo las personas, y los invito a que hagan ese ejercicio, cómo las personas van caminando como autómatas. Uh-huh. O sea, es decir, su cuerpo físicamente está en ese territorio. Uh-huh. Pero su mente y su corazón, quién sabe dónde anden, porque evidentemente no están ahí. ¿Sí? Es más, si tú te atreves a preguntarle la hora o cualquier otra pregunta cotidiana a la gente, como que primero se espanta y dice,
ya después te contesta así como que en automático. Ujú. Pero bueno, ¿qué sucede? Ese tipo de personas, vuelvo y repito, su cuerpo físico está en ese territorio, ¿sí? Pero su mente muy probablemente esté ya sea en el pasado, uh-huh, de su vida, de su problemática, de su rollo, o peor aún, en el futuro. Uh-huh. O sea, o están apesadumbrados por las situaciones que les han acontecido, que les han pasado, o bien están angustiados por el porvenir, por el futuro, porque qué va a pasar con tal o cual concepto. Y más, desgraciadamente, en estos tiempos. Cuando al final del día, mis hermanos, lo que se ocupa, lo que debemos hacer para no estar muertos caminando, uh-huh, es despertar en la conciencia. A ese despertar se refiere este versículo. Uh-huh. O sea, que despertemos a la conciencia misma, uh-huh, y que nos demos cuenta, que caigamos en la cuenta de que dentro de esta dimensión extraordinaria y bendita, de esta dimensión física que es el tiempo, lo más valioso que tenemos, mis hermanos, es el aquí y el ahora. Uh-huh. Eso es lo más valioso que podemos tener. Cuando tú despiertas espiritualmente, lo primero que ocurre es que tu conciencia se activa. Ahí te das cuenta que el aquí y el ahora es lo más invaluable que tenemos. Uh-huh. Precisamente por eso se le llama presente, porque es un regalo, mis hermanos. O sea, al final de cuentas es lo que podemos hacer en este momento, lo que podemos llevar a cabo en el aquí y en el ahora. Por ahí hay un extraordinario y excelente libro que se llama El poder de la hora. Y habla justamente de eso, que debemos valorar el tiempo presente porque es justamente un regalo. ¿Ok? Entonces, cuando logramos hacer eso, cuando logramos despertar a la conciencia, es cuando nos caen los 20 de que no nos merecemos todo en la vida, de que hay gente que hizo planes para el día de hoy y desafortunadamente ya no despertó por la mañana. Hay gente que tenía planeado un futuro, pues no muy lejano, sino en un futuro inmediato. Infinidad de planes y desafortunadamente no los pudo llevar a cabo. Uh-huh. Entonces, despertemos, perdón, a eso, a esa conciencia que nos ayuda a discernir el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Y sobre todo, aprovechemos esa extraordinaria y bendita oportunidad que este Dios que estamos conociendo, ustedes y yo, nos brinda. Hasta aquí, mis hermanos, en esta noble entrega, la primera de 3. Espero que todo esto que estamos compartiendo sea de grande bendición para ustedes, que lo puedan compartir con aquellas personas que ustedes tengan a bien y sobre todo que esta información llegue a aquellas personas que justamente requieren de ese despertar, que están desafortunadamente por las situaciones, por eh, ahora sí que la vorágine de situaciones a las cuales se han tenido que enfrentar y sobre todo en esta actualidad, que desafortunadamente están dormidas o que están, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, muertas espiritualmente, para que puedan despertar, así como lo estamos haciendo nosotros,
así como estamos volviendo al origen de donde venimos, para que ellos también puedan hacerlo y llevarlo a cabo. Porque como hemos visto en las otras entregas, esta bendición, este amor, esta abundancia y esta prosperidad que Dios quiere para tu vida, no es particularmente para mí o para ti, es para todos. Porque justamente este Dios es un Dios de amor, de abundancia y de bendición para todos. Gracias, mis hermanos, por el favor de su atención y los veo en breve. Chao.